Hoy en día hay muchísimas formas de producir dinero en el mundo. Hay diferentes formas de emprender, diferentes formas de ser próspero. Y esto hace que surja la pregunta, ¿debería solamente hacer marketing multinivel? ¿Debería solamente dedicarme a redes de mercadeo? O incluso, si es que tuviera diferentes fuentes de ingresos, ¿estoy obligado a que mi red de mercadeo sea mi principal fuente de ingresos? Esto y otras novedades en el video de hoy. Así que si te interesa, quédate conmigo. Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel Arbulú. Y el día de hoy vamos a hablar de este mito, si es un mito o no, respecto de que tu red de mercadeo debería ser tu única fuente de ingresos o la principal fuente de ingresos. Vamos a hablar bastante sobre eso, vamos a limpiar el humo de la habitación. Pero antes, si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, dándole clic al botón que está aquí abajo y que actives todas las notificaciones con la campanita para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Te cuento también que tengo una masterclass completamente gratuita para ti sobre cómo atraer clientes sin sufrir y también encuentras el enlace aquí abajo. Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. Una de las frases que más recuerdo en mis primeros años en redes de mercadeo es esta famosa frase de quemar las naves o quemar los puentes. Es esta historia donde se habla de que un ejército tenía que ganar una batalla sí o sí porque se la jugaba toda y la mejor forma que se les ocurrió de no poder dar marcha atrás y tener que ganar o morir fue quemar sus naves o quemar los puentes para escapar. Hay N variantes creo de esta historia, pero básicamente la idea es que si quemas tus naves y no puedes retroceder, entonces no te queda más que avanzar o morir. Y esta historia es muy comúnmente usada en el mundo de las redes de mercadeo, o ha sido durante mucho tiempo usada para tratar de inculcarle a los networkers la importancia de que no tengan otra opción más que su red de mercadeo. Cosa en la que yo también caí durante mucho tiempo. Yo lo que he contado en mi historia, quienes la conocen, es que cuando a mí me despiden de la agencia de publicidad en la que trabajaba y comienzo en el mundo de las redes de mercadeo, decidí no buscar un empleo paralelamente. Dije, ok, voy a meterme solamente a hacer esto, solamente voy a hacer mi red de mercadeo, porque pensaba que había una especie de mérito en eso, ¿no? Pensaba que, por un lado, había un mérito en solamente estar haciendo mi red de mercadeo y pensaba que me iba a quitar tiempo el hacer otra cosa. Y lo que terminó pasando fue que estaba re complicado en mi negocio no estaba creciendo y encima pues estaba sin otra fuente de ingresos. Con los años fui entendiendo que mi responsabilidad es ser empresarialmente próspero y mi objetivo no es ganar cierta cantidad en mi negocio de redes de mercadeo, sino que lo más inteligente que podía hacer es ganar la cantidad que quiero entre mis diferentes emprendimientos, porque de esa manera no dependo de una sola pata de la mesa. Pero yo veo con mucha pena que todavía hay gente que usa este tipo de frases de quemar las naves para intentar manipular a veces a gente en su equipo para que solamente se dediquen a una red de mercadeo. Y lo que pasa es que no siempre esa es la mejor opción para esa persona. Ninguna persona, ningún asesor de emprendimiento o de finanzas te va a decir que es financieramente saludable que mates fuentes de ingresos. Si tienes 3 o 4 maneras de producir dinero, ¿por qué razón matarías, 3 de esas para dejar solamente una? O sea, se habla mucho del tema del enfoque, pero creo que justamente el enfoque tiene que ver con sincerar qué es eso que te gusta hacer realmente. Y cuando uno supuestamente está desenfocado, creo que es porque no ha encontrado eso que realmente le apasiona y está tratando de producir dinero de diferentes maneras. En mi caso, yo tengo diferentes fuentes de ingresos, no dependo de mi red de mercadeo. Por un lado tengo, sí, los ingresos de mi red de mercadeo. Por otro lado tengo los ingresos de mis cursos y asesorías, de mi contenido genérico. Por otro lado también es un ingreso lo que mi canal de YouTube genera. Por otro lado está mi trabajo como actor. O sea, tengo diferentes fuentes de ingresos y además de inversiones que me permiten, digamos, tener un equilibrio, ¿no? Y no depender de una sola cosa. Entonces, esto es importante porque quiero que te preguntes si es que sigues pensando que tu única fuente de ingresos debería ser tu red de mercadeo. ¿Esto a qué responde? Este paradigma, esta creencia que te has generado, ¿de dónde viene? ¿Viene de un upline que te ha dicho esto? ¿De un líder que a lo mejor también está en un proceso de mucho miedo porque tal vez esa persona también compró esa idea y tal vez está asustado o asustada porque su ingreso está bajando porque su equipo no está rindiendo como espera y obviamente empuja también esta idea en su gente porque le asusta ver que sus ingresos puedan bajar y es entendible? Pero con más razón
entonces, ¿no valdrá la pena replantearse este paradigma de que uno debe tener su fuente de ingresos esencialmente en una red de mercadeo? Y ese es un primer punto que quiero que reflexiones, ¿no? Si realmente has pensado esto, o si eres una persona que sí, efectivamente está teniendo en cuenta que hay que diversificar fuentes de ingresos, pero te has comido un segundo paradigma, que es que si tienes diferentes fuentes de ingresos, la principal debería ser tu red de mercadeo también. Y también te pregunto, ¿de dónde viene esto? ¿Quién te ha dicho que para que realmente seas una historia de éxito en redes de mercadeo, debes solamente hacer redes de mercadeo, o tu fuente de ingresos principal debería ser tu red de mercadeo? Y este segundo paradigma también lo veo que es muy común entre mucha gente. Gente que no sé, tiene a veces un negocio paralelo a su red de mercadeo, o como en mi caso, incluso que creo contenido genérico y tengo cursos que se venden, y esa sensación de si la red de mercadeo debería ser o no. Y es que cuando tú piensas, por ejemplo, en lo que pasa con, por decirte, deportistas como Messi o como Cristiano Ronaldo, ellos no ganan más por el fútbol que juegan que por la publicidad que hacen o los contratos que tienen de marca. Y eso entonces significaría que no son buenos futbolistas. O sea, ¿dónde estaría escrito que para que realmente valga la pena verlos jugar, deberían sí o sí ganar más por su rol de jugadores que por lo que terminan representando en el entorno en el que se mueven? Esto es un paradigma. Es muy común encontrar personas, tanto también en el mundo de la actuación como en el mundo del deporte en general o el mundo del arte, músicos o figuras, que tienen un ingreso por la actividad que desarrollan, pero donde su figura o el impacto o la influencia que tienen es tan interesante que terminan generando igual o más por otro tipo de cosas. Me dejo entender. Entonces, ojo con esto, porque también veo, y te soy sincero, también en su momento me lo cuestionaba yo, pero me di cuenta de que esto no tenía ningún sentido. En América Latina, el 95% de gente gana menos de $2,000 al mes. Y de repente nos hemos creado esta idea, esta fantasía en el mundo de las redes de mercadeo, de que historia de éxito es solamente quien gana 10,000, 20,000, 30,000. ¿Por qué? O sea, ¿según quién? Estamos hablando de que en América Latina, no sé, el salario mínimo es $300. Y eso, o sea, 300, 400, ponle $500 exagerando. En una región del mundo donde el salario mínimo es entre 300 a $500 y donde el 95% de gente gana menos de $2,000 al mes, ¿a quién se le ocurre decir que una persona que gana $1,500 de manera residual en una red de mercadeo no es una historia de éxito? Porque no maneja un Lamborghini, porque no vive en una mansión. ¿A quién se le ha ocurrido eso? ¿A algún empresario que viene de hace décadas con un modelo de negocio que se basaba en la ostentación del estilo de vida y justamente con este concepto de quemar las naves de todo o nada? Y no están entendiendo que el mundo es otro. Es decir, existen empresarios de redes de mercadeo que se han quedado con un modelo de negocio de red de mercadeo de la era industrial. Hay mucha gente que ha heredado una forma de hacer redes de mercadeo que viene de los años 50, 60 y 70, donde justamente en el mundo del empleo había este concepto del empleado que se quedaba en una empresa 20, 30, 40 años y se jubilaba ahí. Y básicamente ese era su mundo y era su fuente de ingresos, porque había una serie de elementos que le aseguraban estabilidad. La jubilación era bastante interesante, ¿no? Y no había mucho mayores gastos. O sea, tenías luz, agua, teléfono y paramos de contar, ¿no? Como gastos fijos. Entonces mucha gente ha heredado un modelo de redes de mercadeo cuasi industrial, sesentero, setentero, ¿no? O sea, digamos, era predigital. Pero conforme los años han ido avanzando, han aparecido más gastos en la canasta familiar que antes no existían. Hoy en día hay seguros que antes no existían. Pagas internet, pagas celulares, pagas el auto, pagas seguro del auto, pagas el combustible. Todo lo que tiene que ver esto, ¿no? Celulares, internet, que ya te lo dije. Servicios, las membresías de Netflix, o sea, o de plataformas de streaming que antes no pagabas. O sea, un montón de cosas que antes no tenías en cuenta, que hoy en día sí. Pretender seguir viendo el modelo de negocio de redes de mercadeo con el mismo esquema de los años 60 y 70 es caer justamente en ese pensamiento dogmático que a veces cuestionamos en gente que no, valga la redundancia, cuestiona su realidad. Entonces sí necesitas diferenciar tus fuentes, o sea, diversificar tus fuentes de ingresos. Y no tienes por qué sentirte menos que nadie si es que tu fuente de ingresos principal no es tu red. ¿Qué pasaría? Te lo pongo de esta manera. ¿Quién es empresarialmente más exitoso? ¿Y quién es empresarialmente más próspero y tiene más estabilidad? ¿Una persona que gana $10,000 al mes en su red de mercadeo? ¿O una persona con 4 fuentes o 4 o 5 fuentes de ingresos que en total produce $10,000 al mes? ¿Quién es más estable?
estable? ¿Quién tendría más posibilidad de prosperar? ¿Quién tendrá más tranquilidad y más apalancamiento? ¿Habías pensado eso alguna vez? Y a lo mejor tú te estás vendiendo a ti mismo la idea de que deberías ganar $10,000 en tu red de mercadeo, cuando tal vez podrías estar generando 10,000 entre 3 o 4 fuentes de ingresos con las que te sientas cómodo y en armonía, y tal vez tu red de mercadeo te produce 2,000 y a lo mejor tienes otro emprendimiento que te produce 5,000 y luego tienes otro más o un par más que te produce 1,500 cada uno hasta que finalmente tienes esos 10,000. No sé tú, pero desde mi experiencia a mí me da mucha más tranquilidad tener esa diversificación que sentir que todos los huevos están en una sola canasta, de tal manera que si mi equipo no rinde al mismo nivel todos los meses y si los clientes no piden lo mismo todos los meses, de repente, me asusto porque mi negocio puede bajar. Es importante, por un lado, que diversifiques. O sea, es importante que entiendas que esto no es una religión de tal manera que tu única fuente de ingresos deba ser tu red de mercadeo, y que tampoco es una religión en el sentido de que si tienes varias fuentes de ingresos, tu mayor fuente de ingresos tenga que ser necesariamente tu red de mercadeo, porque si no, no hay mérito y no mereces contar tu historia. No te comas eso. Pero si lo que quieres también obviamente es una red de mercadeo estable, tienes que pensar en que necesitas una estabilidad de clientes. Porque si tu red de mercadeo se basa solamente en reclutamiento con la promesa de estilo de vida o de ganancia, vas a sufrirla, porque entonces vas a estar arreando un grupo de gente que no se basa en el consumo orgánico. Entonces, ¿qué concluyes de esto que te estoy diciendo? Quiero que me cuentes aquí abajo ahora, y si no te has suscrito todavía al canal, después de estas cosas tan bonitas que hemos estado hablando, ¿qué esperas para suscribirte al canal? Por favor, haz clic aquí abajo y suscríbete aquí y ahora mismo. Pero quiero que me cuentes aquí abajo qué sientes de esto que te estoy diciendo. ¿Tienes solamente una fuente de ingresos? ¿Por qué la tienes? Si la tienes porque no hay otras a la mano, bueno, pero si estás matando otras fuentes de ingresos, ¿de dónde te viene esta idea? ¿De dónde te estás comiendo esta historia de que tiene que ser así? Y si tienes diferentes fuentes de ingresos, ¿será posible que tal vez estés impidiendo crecer en algunas, donde tal vez podrías haber despegado hace rato, porque tienes este sentimiento de culpa de que ninguna otra fuente tuya debería pasar a tu red, y estás pedaleando la red y estás tenso? En lugar de producir 10 en total, estás produciendo solamente 2 en una red de mercadeo y lo demás lo tienes en para. ¿Qué opinas de esto? ¿Estás listo para romper ese paradigma? Cuéntamelo aquí abajo, por favor. Y como siempre, si este video te ha gustado, te pido que me regales un like, que lo comentes con lo que te acabo de decir y que lo compartas con toda la gente a la que le pueda servir. Y recuerda también la masterclass aquí, vamos, también para que puedas registrarte y aprender cómo atraer prospectos de manera tranquila y libre sin sentirte agobiado. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.